Nos continuamos ahora con los aspectos relacionados al procesamiento inicial de las muestras clínicas en el laboratorio de bacteriología. En primer lugar, vamos a tratar la orina de emisión espontánea, utilizando la técnica o el sistema de orina de mitad de la micción, el cual se basa en la primera orina de la mañana, que ya tiene, vamos a decir, pasó toda la noche en la vejiga urinaria. Se procede a hacer una asepsia del área genital, posteriormente se elimina o se descarta la primera porción de la orina. O sea, el paciente comienza a orinar y al cabo de un rato detiene la micción. Esto se hace con el fin de que la presión de la orina al salir elimine o arrastre todos los miembros de la microbiota normal de piel que puedan estar ubicados en la uretra anterior. Como quien dice, para limpiar la uretra, para que posteriormente cuando tomemos la segunda parte de la orina en un envase estéril, vamos a decir, no tengamos los interferentes de la microbiota normal de piel contaminándonos la muestra. Entonces esa segunda porción o esa segunda mitad de la micción se coloca o se recolecta en los recipientes especiales que venden en las farmacias para la recolección de una toma de muestra. Son envases plásticos estériles de boca ancha. Una vez colocada la muestra allí, debe ser llevada inmediatamente al laboratorio, conservando siempre condiciones de refrigeración. O sea, este tipo de muestra en la que se realiza cuantificación, o sea, contaje del número de microorganismos, debe mantenerse en refrigeración y mantener la cadena de frío para evitar la multiplicación de los microorganismos. Si la muestra no se conserva en una temperatura adecuada, por ejemplo, la mantenemos a temperatura ambiente, el calor de la temperatura ambiente favorece que los microorganismos se multipliquen. Por lo tanto, cuando se procesa en el laboratorio, el contagio de microorganismos de esa muestra va a ser superior al que originalmente tenía el paciente al momento de tomar la muestra. Por lo tanto, voy a tener unos falsos contagios elevados debido a la multiplicación de microorganismos por no conservar de manera adecuada la muestra y no porque en realidad esa sea la cantidad de microorganismos que tiene ese paciente. Entonces recuerden que toda muestra donde se cuantifica hay que tratar de dar las condiciones necesarias para evitar la multiplicación de los microorganismos para de esa manera no alterar los contagios. Entonces, una vez tomada la muestra, lo que se hace es que el envase con el recolector de orina se coloca dentro de otro envase con hielo y se transporta en esas condiciones al laboratorio. Una vez llega la muestra al laboratorio, lo primero que se hace en la fase preanalítica a nivel de laboratorio para todo tipo de muestras es verificar todos los datos y características de la muestra y del paciente. Nombre, edad, sexo del paciente e identificar inmediatamente la muestra para evitar confusiones. Una vez realizada la fase preanalítica, se procede a mezclar suavemente la orina sin movimientos bruscos para que no se genere espuma que nos pueda interferir en el estudio. Una vez mezclada la orina, simplemente se toma un asa de níquel cromo o asa de platino calibrada para dispensar 0.01 mililitros. Estas son asas bacteriológicas calibradas que tienen la función de dispensar un volumen determinado. Entonces, esta asa se calienta y se esteriliza. Una vez estéril, el asa se deja enfriar, que alcance temperatura ambiente, y posteriormente el asa se introduce dentro de la muestra de orina. Es importante introducir únicamente el anillo o el aro donde va a recolectarse la muestra y no sumergir toda el asa hasta el fondo del envase. Esto con el fin de no alterar el volumen que está acá. Si nosotros introducimos el asa hasta el fondo, cuando la retiremos, toda la cantidad de orina que queda en el alambre por arriba del asa va a comenzar a bajar y me va a aumentar el volumen de muestra a nivel del anillo. Por eso es que es importante que le introduzcamos solamente el anillo dentro de la muestra. Una vez tomada la muestra en el asa, procedemos entonces a hacer la inoculación de los medios de cultivo. Entonces, para la inoculación o siembra de la muestra de orina en los medios de cultivo, generalmente las muestras de orina utilizan dos medios de cultivo, como son el agar sangre y el agar McConkey. El agar sangre, como ya deben conocer, para aislar microorganismos gram positivos y patógenos urinarios exigentes. Mientras que el agar McConkey se utiliza para lo que es el aislamiento de los bacilos gram negativos, que son los principales productores de infecciones urinarias. Entonces, en cuanto a la placa de agar sangre, una vez tomada la muestra con el asa, se procede a hacer una siembra o un rayado de una manera muy particular, que es utilizando el método del asa calibrada. O sea, mediante el uso del asa calibrada que ya les mencioné,
lo que hacemos es inocular el medio de cultivo utilizando la siguiente técnica. Toman el asa con la muestra cargada, la colocan en la parte superior de la placa y la van a deslizar por todo el centro en una línea recta hasta la parte inferior de la placa. Posteriormente nos vamos a la parte superior de la placa y vamos a comenzar a hacer rayados laterales de extremo a extremo a todo lo ancho de la placa, para de esta manera poder entonces cuantificar la cantidad de microorganismos presentes en la muestra. En cuanto a la otra placa o el otro medio de cultivo que utilizamos, que es el agar McConkey, este lo podemos sembrar utilizando el mismo método de la asa calibrada que utilizamos en el caso del agar sangre en la lámina anterior, o podemos hacerlo utilizando la técnica de los cuadrantes, donde yo coloco el inóculo aquí en la parte superior, posteriormente hago un primer trazado, posteriormente giro la placa y hago un segundo trazado, giro nuevamente la placa o un tercer cuadrante y giro nuevamente la placa para obtener el cuarto cuadrante. Entonces esta técnica se utiliza para la siembra del agar McConkey o puede utilizarse el método de la asa calibrada que utilizamos en el agar sangre. En ocasiones se utiliza la placa DGC cuando se sospecha que el paciente puede tener un microorganismo exigente como por ejemplo un hemófilo. Se utiliza principalmente en niños pequeños, niños menores de 5 años. Pero de rutina no se utiliza en el laboratorio, sino que únicamente se utilizan agar sangre y GC. En cuanto a las condiciones de incubación, la placa de agar sangre o la placa de GC, en el caso de que la utilicemos, deben incubarse, como ustedes ya saben, en microaerofilia, 18 a 24 horas a 35 grados centígrados. Mientras que la placa de agar McConkey se incuba 18 a 24 horas, 35 grados centígrados en aerobiosis. Una vez realizado el cultivo utilizando la técnica de asa calibrada y una vez que el microorganismo crece, se realiza la identificación y el antibiograma, para hacer el reporte se deben utilizar los criterios de interpretación semi-cuantitativos que se utilizan para esa técnica. Esta técnica se basa en reportar los rangos de la cantidad de microorganismos expresados en unidades formadoras de colonia por cada mililitro de orina. Y se utiliza esta tabla que está acá. Si en el medio de cultivo observo de 1 a 10 colonias, se dice que tengo menos de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro, o sea, menos de 1000. Y se considera que un recuento menor a 1000 es negativo. Si tengo entre 10 y 100 colonias, quiere decir que estoy en un rango de 10 a la 3 a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro. O sea, tengo de 1000 a 10.000 unidades formadoras de colonia. Si estoy en un rango de entre 100 y 1000 colonias en el medio de cultivo, se dice que estoy entre 10 a la 4 y 10 a la 5, o sea, entre 10.000 y 100.000 unidades formadoras de colonia. Mientras que si tengo más de 1000 colonias en el medio de cultivo, tengo un rango superior a 10 a la 5, por lo tanto tengo más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Es importante saber que para esta técnica, el volumen de muestra que se inocula en el medio de cultivo es lo que dispensa el asa, que no es más que 0.01 ml. Es el volumen de orina que se dispensa. Y debo tomar en cuenta también que yo reporto es en mililitros. Quiere decir que este contagio que está acá no representa el mililitro, sino que representa 0.01 mililitros. Por lo tanto, en esta técnica el factor de dilución es 100. ¿Por qué es 100 el factor de dilución? Porque yo lo que observo o lo que cuento en 0.01 tengo que multiplicarlo por 100 para llevar ese contagio a lo que representaría un mililitro de muestra. En este caso, en esta técnica, es la razón por la cual el factor de dilución es 100. Acá tenemos algunos ejemplos de interpretación y reporte de cultivos mediante la técnica de la asa calibrada o el método de la asa calibrada. La fórmula para calcular las unidades formadoras de colonia por mililitro de orina no es más que multiplicar el número de unidades formadoras de colonia contadas en el medio de cultivo por el factor de dilución, que como les mencioné en esta técnica es 100. Acá tenemos un primer ejemplo. Solo crecen 3 colonias en el medio de cultivo. ¿Cómo hacemos el cálculo? Las unidades formadoras de colonia por mililitro serían las 3 colonias que estoy contando en el medio de cultivo por el factor de dilución, que en este caso es 100, lo que me da 300 unidades formadoras de colonia.
300 es menos de 10 a la 3, o sea, menos de 1000. Recuerden, 10 a la 3 es 1000. Entonces, 300 unidades formadoras de colonias son menos de 1000, por lo tanto se considera el cultivo negativo. Acá tenemos un segundo ejemplo. Observamos en el medio de cultivo 200 colonias de un solo tipo de bacteria, un solo morfotipo en el medio de cultivo. Al calcular las unidades formadoras de colonias por mililitro de orina, las calculamos mediante la multiplicación de las 200 unidades formadoras de colonias que se contaron por el factor de dilución, que es 100. Eso da como resultado 20.000. 20.000 equivale a 10 a la 4, lo que quiere decir que el contaje de ese cultivo al aplicar la tabla de los rangos como se debe reportar está entre 10 a la 4 y 10 a la 5, o sea, entre 10.000 y 100.000 unidades formadoras de colonia. Por lo tanto, el reporte se coloca es de 10.000 a 100.000 unidades formadoras de colonia. Nunca se reporta 10 a la 4, 10 a la 5, menos de 10 a la 3, más de 10 a la 3, no. Se reporta el contaje escrito todo en letra. Acá podemos observar otro ejemplo. Fíjense que yo tengo este medio de cultivo hipotético donde tengo dos tipos de colonias diferentes. Esta colonia que ven ustedes acá, que pareciera fermentadora, partiendo del principio con un medio de agar McConkey, esta colonia fermentadora, si ustedes las cuentan, hay 8 colonias. Cuando yo calculo el número de unidades formadoras de colonias, 8 por 100 me da 800. Mientras que de esta colonia que se ve blanca, o no fermentadora de la lactosa, hay 20 colonias. Cuando yo multiplico 20 por 100, me da 2000. Entonces, en el caso que yo necesite calcular las unidades formadoras de colonia para esta colonia rosada o fermentadora de la lactosa, el contaje es menos de 1000. O sea, es menos de 10 a la 3, por lo tanto es negativo. Esa colonia no se toma en cuenta y no se procesa. Por el contrario, de la colonia blanca o no fermentadora de la lactosa, donde tengo 20 colonias, al multiplicar y tengo 2000 unidades formadoras de colonia, el contaje está entre 10 a la 3 y 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina. Y sería la manera de, una vez que yo haga la identificación y el reporte, voy a colocar género, especie, antibiograma y contaje. En este caso sería de 1000 a 10.000 unidades formadoras de colonia. Es como se haría el reporte. Acá tenemos otro caso. Fíjense, aquí tengo 3 medios de cultivo diferentes, pero observen la cantidad de microorganismos que hay allí. Entonces, toda esta cantidad de microorganismos me indica que ese contaje tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Una manera de más o menos identificar el contaje de manera semi-cuantitativa utilizando el método de la saca librada, generalmente uno no cuenta las colonias. Uno simplemente observa las zonas de crecimiento. Si al hacer el inóculo el microorganismo crece solamente en la parte superior de la placa y en el trazo central, es un contaje de 10 a la 3. Si el microorganismo crece en el trazo central, todo el trazo central, y crece en las primeras estrías de acá arriba, como hasta la mitad de la placa, yo diría que estamos en un contaje de 10 a la 4. Y cuando la placa está completamente llena, todo el trazo central y todas las estrías laterales, podemos decir que estamos en un contaje de 10 a la 5. Entonces, dependiendo de la capacidad de crecimiento en las diferentes zonas de la placa, uno sabe si el microorganismo está 10 a la 3, 10 a la 4 o 10 a la 5 o en alguno de los rangos. En este caso tenemos el otro método que se utiliza para determinar si un paciente tiene o no una infección del tracto urinario. El que vimos primero es el método semi-cuantitativo de la saca librada. Este que tenemos acá es el método cuantitativo por diluciones. Este método se basa en hacer diluciones 1 en 100 de la muestra para cuantificar exactamente la cantidad de unidades formadoras de colonia presentes en esa muestra. Entonces acá básicamente es que a partir de la muestra de orina se siembra una placa de agar sangre con 0,1 mililitros de la muestra. Directamente tomo 0,1 o 100 microlitros de acá, lo coloco en una placa de agar sangre. Y la placa la voy a colocar como dilución pura o orina pura, porque es la que viene directo en la muestra de orina. Adicionalmente tengo que tomar 0,1 mililitros de acá y los voy a diluir en 9.9 mililitros de solución salina. Estoy haciendo una dilución 1 en 100.
Por eso es que acá yo tengo una dilución 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 es 1 en 100. Entonces, a partir de esta dilución 1 en 100 que yo realicé, voy a sembrar 0,1 ml en una placa de GC o de agar sangre y en una placa de McConkey, como hice en el caso anterior, pero fíjense que acá lo hice a partir de la orina pura, mientras que acá lo hacemos a partir de la dilución 10 a la menos 2 para buscar gran positivo y gran negativo. Y debo hacer una segunda dilución tomando 0,1 de esta primera dilución 10 a la menos 2 que está acá y lo coloco en 9.9 de solución salina. 0,1 con 9.9 es una dilución 1 en 100. Pero como tengo dos diluciones 1 en 100, la primera que hice aquí y la segunda la hice aquí, por eso es que esta dilución yo la denomino 10 a la menos 4. ¿Por qué? Porque tengo dos diluciones 1 en 100. Y 100 por 100 es 10.000. Y 10.000 es 10 a la menos 4. Y a partir de esta dilución 10 a la menos 4, voy a sembrar también 0.1 mililitros en una placa de agar sangre y en una placa de McConkey. Posteriormente, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a incubar cada medio de cultivo donde corresponde. Agar sangre y GC se incuban 5 al 10% de CO2, 18 a 24 horas, 35 grados centígrados. Mientras que el agar McConkey se incuba 35 grados centígrados, 18 a 24 horas en aerobiosis. Posteriormente, uno lo que realiza es el contaje de las unidades formadoras de colonia en los diferentes medios para calcular la cantidad de microorganismos presentes en esa muestra. Recuerden que para hacer el contagio uno debe seleccionar, en este caso yo tengo tres diluciones, tengo la primera, la segunda y la tercera. Yo debo primero que todo seleccionar en cuál dilución es en la que voy a realizar el contagio para hacer el cálculo. Y simplemente ya aplicamos el criterio de utilizar la dilución que se pueda contar. Generalmente la dilución que se utiliza para hacer el contagio es la que tenga entre 30 y 300 colonias, lo que me va a facilitar contar de manera óptima y oportuna la cantidad de colonias para realizar los cálculos. Y ciertas consideraciones que debemos tomar en cuanto a este método. El volumen de muestra que se dispensa, en este caso es 0,1. Recuerden que en esa calibrada era 0.01. En el caso del método cuantitativo, el volumen de muestra que se dispensa en cada uno de los medios de cultivo es mayor, es 0,1. Y que adicionalmente yo mezclo 0,1 con 9.9 de solución salina, que me da un factor de dilución 1 en 100. Acá tenemos un primer ejemplo. ¿Cómo se calcula el número de unidades formadoras de colonia en el método cuantitativo? Simplemente multiplico el número de unidades formadoras de colonia por el factor de dilución por la dilución. En este caso recuerden que en este método el factor de dilución es 10. ¿Por qué es 10? Porque es 0.1 y al multiplicar 0.1 por 10 es que me va a dar 1 mililitro, que es como debo representar el reporte. Entonces en este método el factor de dilución es 10. Y la dilución va a depender en cuál de las tres diluciones estoy contando. En el caso de que cuente la primera dilución, que es la que viene directo o pura de la muestra, allí no hay factor de dilución. No hay dilución, perdón. Por lo tanto, las unidades formadas de la colonia se multiplican únicamente por 10. Por el contrario, si el contagio lo realizo en la placa 10 a la menos 2, como es el ejemplo que está acá, la dilución en este caso va a ser 100. Y si el contagio se realiza en la placa 10 a la menos 4, la dilución en este caso va a ser 10.000. Acá tenemos un ejemplo. Solamente crecen 3 colonias en una placa que viene directo de la muestra, la que llamamos pura. Entonces, las unidades formadoras de colonias son las 3 colonias por el factor de dilución, que es 10, porque en este caso no tenemos dilución, porque es la primera sin dilución. Por lo tanto, serían 300 unidades formadoras de colonias. 300 unidades equivalen 3 por 10 a la 2, que es menos de 10 a la 3. Por lo tanto, el reporte va a ser negativo. ¿Por qué? Porque un contagio menor de 10 a la 3 no se toma en consideración. Tomamos en cuenta las mismas consideraciones. Aquí les coloqué la dilución 10 a la menos 2 equivale a 100, 10 a la menos 4, 10.000. Esto es el valor de la dilución que vayamos a utilizar acá en la fórmula, dependiendo de dónde hagamos el contagio. Acá tenemos un ejemplo. Solamente crecen 3 colonias en la placa con dilución 10 a la menos 2. Por lo tanto, la unidad formadora de colonia por mililitro de orina van a equivaler o van a corresponder a 3 colonias que se contaron por 10, que es el factor de dilución, por 100, que es la dilución.
al multiplicar 3 por 10 por 100, vamos a obtener como resultado 3.000 unidades formadoras de colonia. 3.000 es 10 equivale a 10 a la 3. Por lo tanto, este cultivo tiene un contaje de 1.000 a 10.000 unidades formadoras de colonia. 3.000 está entre 1.000 y 10.000. ¿Cómo se debe reportar el método cuantitativo? Se debe reportar 3.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina y entre paréntesis colocar el reporte semi-cuantitativo o de rango que se utiliza en el método de la asa calibrada. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso, crecen 3 colonias del microorganismo en la placa con la dilución 10 a la menos 4. Cuando calculamos el número de unidades formadoras de colonia, no es más que la multiplicación de 3 unidades formadoras de colonia por 10, que es el factor de dilución, por 10.000, que es la dilución. Esto nos da como resultado 300.000 unidades formadoras de colonia. 300.000 equivale a 10 a la 5, o sea que este contaje es más de 10 a la 5. ¿Cómo se reportaría en este caso aplicando los criterios de reporte del método cuantitativo? Se reportaría, el contaje serían 300.000 unidades formadoras de colonia y entre paréntesis el rango que se utiliza en el método semi-cuantitativo de la asa calibrada, mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia por ml. En cuanto al procesamiento de muestras de tracto genital, específicamente tracto genital bajo, como son las secreciones vaginales en el caso de las mujeres, este sería más o menos el esquema de procesamiento. Por lo general nos llega la muestra en un medio de transporte con 1 o 2 hisopos, preferiblemente 2. Y a partir de allí entonces vamos a inocular los medios de cultivo, como son el BCN, que es la garbancomicina, colimicina y nistatina, muy útil para aislamiento e identificación de Neisseria gonorrea, que produce blenorragia o gonorrea a nivel del tracto genital. Tenemos un medio como el GC y tenemos también el medio de agar sangre. Y por supuesto, medio de McConkey y agar saburón. Entonces, inoculamos todos estos medios de cultivo, hacemos la siembra, el rayado, ya sea por cuadrante o por estrías. Y recuerden las condiciones de incubación. McConkey saburón 35 grados centígrados, 18 a 24 horas en aerobiosis, mientras que BCN, GC y agar sangre 18 a 24 horas, 5 al 10% de CO2 a 35 grados centígrados. Adicionalmente, se debe hacer un frotis coloreado con gran a partir de esa muestra porque lo necesitamos cuando se va a hacer el reporte para reportar el directo de la muestra. Los directos de las secreciones vaginales tienen importancia porque ayudan a identificar, por ejemplo, células clave sugestivas de Gardnerella vaginalis y permite diferenciar vaginosis de vaginitis o de lactobacilosis de acuerdo a la morfología y composición celular que tenga ese examen directo. Por eso es muy importante en el caso de las secreciones vaginales. Y también se debe realizar un examen al fresco a partir de las secreciones vaginales para buscar un parásito, como es el caso de tricomonas, en el caso de mujeres principalmente, a partir de secreciones vaginales. Para eso simplemente se toma uno de los hisopos que vienen en el medio de transporte, se coloca en 0,5 mililitros de solución salina fisiológica, se incuba a 37 grados centígrados por 30 minutos, esto con el fin de favorecer la motilidad de la tricomona, y posteriormente se coloca una gota de esta suspensión entre lámina y lámina y se observa el microscopio. Tricomona tiene una característica que es una motilidad muy propia de ella que fácilmente puede identificarse en el caso de estar presente. Y es lo que permite entonces reportar el fresco positivo o negativo para tricomonas vaginales en el caso de las secreciones vaginales. Por lo tanto, una secreción vaginal, además de la siembra en los medios de cultivo, forma parte de su procesamiento la realización de un frotis directo coloreado con gran, de un examen directo coloreado con gran, y la realización de un examen al fresco. En el caso de que recibamos muestras de tracto genital bajo, como son glándulas de Bartolino, fluidos de epidídimo o secreciones balano-prepuciales, se recomienda incluir agar sangre anaerobiosis para recuperar bacterias anaeróbicas a partir de estas muestras. En el caso de secreciones uretrales, que también es una muestra que forma parte del tracto genital bajo, se utiliza exactamente los mismos medios de cultivo y el mismo procedimiento que para las secreciones vaginales, con la diferencia que en estos casos no se realiza un examen al fresco a partir de las secreciones uretrales tanto de hombres como de mujeres.
sino que simplemente se siembra el C de placa y se realiza un examen directo. Recuerden que el examen directo tiene importancia acá, sobre todo en el caso del hombre, donde se puede hacer diagnóstico en el 99% de los casos de una uretritis gonocócica producida por Neisseria gonorrhea, simplemente con un examen directo al estar positivo, donde se observan diplococos negativos intra y extracelulares. En el caso del hombre, no aplica en el caso de la mujer, porque a nivel de la vagina, por ejemplo, es muy común encontrar Neisseria saprófitas dentro de la flora normal vaginal, o sea, Neisserias no patógenas. Por lo tanto, esas Neisserias pueden fácilmente contaminar el meato urinario o la uretra y colonizarse por Neisserias. Por lo tanto, en el caso de las mujeres, siempre que veamos un diplococo negativo a partir de una secreción uretral o vaginal, tenemos que descartar que no se trate de una Neisseria saprófita de la flora normal. Mientras que en el caso de los hombres, ellos no tienen o tienen muy poca colonización a nivel de la mucosa uretral por especies saprófitas de Neisseria. Por lo tanto, cuando en el caso de un hombre una secreción uretral tenga diplococos gram negativo con polimorfonucleares, es básicamente diagnóstico de gonorrea. En cuanto a las muestras de tracto genital alto, recordemos que lo que es la vagina, la vulva y la uretra forman parte de lo que se conoce como el tracto genital bajo, mientras que el tracto genital alto, en el caso de las mujeres, involucra lo que son útero, trompas de falopio, ovarios, etc. Y en el caso del hombre, pudiéramos hablar de lo que es próstata, testículos, epidídime, los canales seminales, los conductos seminales, etc. Entonces, esas muestras de tracto genital alto se procesan de manera muy similar. La diferencia básica acá radica en que se debe hacer investigación de bacterias anaeróbicas o microorganismos anaeróbicos, ya que ellos sí pueden producir infecciones en esos sitios. Mientras que en tracto genital bajo generalmente podemos encontrar anaeróbicos como flora normal, por eso es que no se investigan allí. Pero en tracto genital alto, donde no forman parte de la flora normal, allí sí se deben investigar. Entonces, a partir de la muestra, va a depender la muestra de la llegada al laboratorio del tipo de muestra. De pronto llega una biopsia de útero o de trompa, o llega una secreción de endometrio, etc. Los medios de cultivo que se van a utilizar son agar sangre, BCN, GC, McConkey, Saburó, y acá se debe incluir una placa para investigar bacterias anaeróbicas como es el agar sangre anaerobiosis, y adicionalmente un caldo tioglicolato para buscar bacterias anaeróbicas. Y este tipo de muestra es obligatorio también realizar un directo de la muestra coloreado con gram, el cual se debe reportar conjuntamente con el cultivo. En cuanto a otro tipo de muestras, como por ejemplo las muestras de oído, en el caso de oído externo, recuerden que el oído se puede dividir en tres partes: oído externo, oído medio, oído interno. En el caso de la secreción de oído externo, nos llega el medio de transporte con la muestra y procedemos a inocular los medios de cultivo. En este caso serían GC, agar sangre, McConkey y Saburó. En este tipo de muestras no se investigan bacterias anaeróbicas debido a que ellas pueden ser parte de la microbiota normal. Cada uno de estos medios de cultivo se debe incubar en sus condiciones de incubación respectivas que ya hemos mencionado varias veces. Adicionalmente a este tipo de muestra se le debe realizar un examen directo coloreado con gram. Para eso entonces realizamos un extendido en una lámina portaobjeto que posteriormente fijamos y coloreamos con gram para observar y poder reportar conjuntamente con el cultivo. En cuanto a las secreciones o son muestras tomadas por otitis media aguda, por ejemplo, que son las secreciones de oído medio, se debe emplear un procedimiento denominado tímpanocentesis por aspiración, donde el médico, en este caso el especialista, el otorrinolaringólogo, básicamente lo que hace es con una aguja punzar y atravesar el tímpano para poder llegar al oído medio. Recuerden que el oído medio es el que se encuentra después de la membrana del tímpano, mientras que el externo lo encontramos antes de la membrana del tímpano, lo que es el conducto auditivo interno. Entonces, para tomar esta muestra se utiliza una técnica especial denominada tímpanocentesis.
En este caso nos llega la muestra. Con esa muestra vamos a inocular este C de placas que está acá. Por ejemplo, agar sangre y GC que se incuban en CO2 18 a 24 horas, 35 grados centígrados. En este tipo de muestra sí se deben investigar bacterias anaeróbicas en oído medio, a diferencia de oído externo, donde no se hace. En oído medio y oído interno sí se debe hacer. Por lo tanto, sembramos una placa de agar sangre anaerobiosis con kanamicina o gentamicina, que se incuba 48 horas, 35 grados centígrados en anaerobiosis. Y tenemos por último el medio de McConkey, el medio de Saburo y un caldo de enriquecimiento como el caldo de tolicolato. Estos tres últimos se incuban en aerobiosis 35 grados centígrados 18 a 24 horas. Y como hemos visto, en la mayoría de las muestras se debe realizar un examen directo coloreado con GRAN para poder reportarlo conjuntamente con el resultado del cultivo. En el caso de los hisopados o secreciones conjuntivales, la muestra se obtiene mediante un hisopo estéril de algodón o alginato de calcio, previamente humedecido en solución en caldo soda triticasa, El hisopo se rota frotando lo que es la conjuntiva ocular y posteriormente ese hisopo se coloca en un medio de transporte para enviarlo inmediatamente al laboratorio. Se debe obtener una segunda muestra para preparar un extendido sobre un portaobjeto y enviarlo también al laboratorio, y se debe cultivar ambos ojos del paciente por separado. Se identifica una muestra como ojo izquierdo y ojo derecho. Esto se hace principalmente con el fin de poder diferenciar o discernir qué microorganismos forman parte de la flora normal del ojo sano y cuáles son los verdaderos patógenos que están en el ojo enfermo. Entonces, una vez que llega la muestra al laboratorio, se siembra este C de placa que tenemos acá, GC, agar sangre, McConkey y Saburo. No se incluye investigación de bacterias anaeróbicas en este tipo de cultivo. Y vamos a decir, cada medio de cultivo se incuba en las condiciones que le corresponden. Se realiza también un frotis coloreado con GRAN para reportar el directo conjuntamente con la muestra. Y en el caso de conjuntivitis neonatal, se puede incluir la placa de BCN. Recuerden que los principales productores de meningitis neonatal, uno de los microorganismos más importantes es Neisseria gonorrea, que se transmite a través del canal del parto durante el momento del parto de la madre al hijo. Por lo tanto, cuando se sospecha podemos incluir el medio de BCN, que vamos a decir nos va a facilitar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos va a inhibir a la flora normal, permitiéndonos solamente el crecimiento de las especies patógenas de Neisseria en ese medio de cultivo. Si no lo utilizamos, de todas maneras, en el GC, Neisseria es capaz de crecer. Existen otras muestras oculares, como por ejemplo son muestras de humor vítreo, humor acuoso, muestras de córneas, etc., que se obtienen por procedimientos invasivos. En esos casos, se debe incluir un caldo de tolicolato y una placa de anaerobiosis para investigar bacterias anaeróbicas, ya que son muestras invasivas profundas. En el caso de las muestras de lesiones cutáneas superficiales o profundas, que son hisopados o aspirados, la muestra va a depender del tipo de muestra, va a depender específicamente de la toma. Por ejemplo, si es una lesión superficial, generalmente se limpia la herida a nivel de la piel y con un hisopo se puede tomar el material. Hay lesiones donde la muestra recomendada no es un hisopado. Generalmente el hisopado no funciona para este tipo de muestras. Las muestras más recomendadas son muestras de tejido o muestras de biopsia, que son las que se deben enviar al laboratorio. Y podemos tener también muestras donde tenemos, por ejemplo, un acceso a nivel de piel, pero el acceso es cerrado. O sea, se ve a nivel de la piel el enrojecimiento y el abultamiento, pero no sale hacia afuera. O sea, que está encapsulado por debajo de la dermis o de la epidermis. En ese caso es que hablamos de los aspirados, donde se hace una limpieza de la zona y se punza con una jeringa, vamos a decir, la cavidad, para aspirar entonces el material presente allí y poder hacer el cultivo. Entonces, una vez que llegan esas muestras, se deben inocular en los medios de cultivo, como podemos observar acá, agar sangre, GC, McConkey y Saburo. En el caso de las lesiones o heridas superficiales donde no se investigan bacterias anaeróbicas. Mientras que en el caso de heridas profundas o heridas que atraviesen o estén ubicadas en las capas profundas de la piel, en ese caso se debe incluir, además de esa placa, una placa de agar sangre anaerobiosis
para ubicar o aislar bacterias anaeróbicas. En cuanto a este tipo de muestras, la técnica de siembra más común utilizada es la técnica de los 4 cuadrantes, como ya les mencioné. Se hace un inóculo central acá, se realiza un primer cuadrante, se rota la placa, se realiza un segundo cuadrante, se rota nuevamente para un tercer cuadrante y por último se rota para rayar un cuarto cuadrante. Esto con el fin de que en cada uno de estos pasos vaya disminuyendo la cantidad de microorganismos y sea más fácil aislar las diferentes colonias. En cuanto al coprocultivo o cultivo de heces, es una muestra que lleva una gran cantidad de medios de cultivo debido a que hay un medio específico básicamente para cada enteropatógeno. Un coprocultivo generalmente lleva TCBS para aislar especies de vibrio, lleva un DATA o un agar sangre ampicilina para aislar especies de aeromonas, utiliza SCA y XLD para aislar especies de Salmonella y Shigella, lleva una placa de agar McConkey para aislar básicamente cualquier enteropatógeno que no pueda crecer o tenga incapacidad para crecer en estos medios que son altamente selectivos, puede crecer fácilmente en McConkey. Y utiliza también una placa de agar nutritivo en placa para buscar colonias oxidasas positivas sospechosas de vibrio, aeromona, plesiomona, grimontia y fotobacterium. Adicionalmente, pudiera, además de estas placas básicas que están acá para un coprocultivo, un coprocultivo puede incluir un CBM o Campivac modificado para el aislamiento de especies de Campylobacter, sobre todo especies termófilas. Y pudiera incluir también un McConkey con sorbitol para Escherichia coli enteromorrágica, un McConkey al cual se le realiza a la muestra un enriquecimiento previo con KOH en el caso de Yersinia enterocolítica, o un medio selectivo para Yersinia enterocolítica como es el YSA o CIN. Pudiera incluir también cualquier otro tipo de medio cromogénico específico para cualquier enteropatógeno. Entonces tengo los medios básicamente obligatorios, estos serían medios opcionales, aunque el Campylobacter debería hacerse de manera obligatoria en todo coprocultivo. Y adicionalmente tengo dos caldos de enriquecimiento, como son el caldo selenito F y el agua pectonada alcalina. El caldo selenito se utiliza para el enriquecimiento de Salmonella y Shigella, mientras que el agua pectonada alcalina se utiliza principalmente para el enriquecimiento de aeromonas y vibrio. Estas placas que están acá, que es el C básico de un coprocultivo, al igual que estas placas opcionales que están acá, como son McConkey sorbitol, McConkey KOH y YSA o CIN, todas incuban 35 grados centígrados, 18 a 24 horas en aerobiosis. Los caldos de enriquecimiento se incuban a 35 grados centígrados de 6 a 12 horas en aerobiosis, mientras que el Campivac modificado para identificar especies o aislar especies de Campylobacter se debe incubar a 42 grados centígrados por 48 horas en microaerofilia. ¿De qué manera realizamos entonces la siembra del coprocultivo? La muestra de heces para el coprocultivo puede llegar de dos formas. Puede llegar en una cajita de heces, un recolector de heces, donde está la muestra de heces directamente para trabajar, o puede llegar a través de un hisopado rectal o simplemente muestra de heces adherida a unos hisopos colocados dentro de un medio de transporte. Entonces, dependiendo del tipo de muestra, es como vamos a realizar la siembra. A la final, independientemente de cuál sea, vamos a inocular estos medios de cultivo que están acá. Esto es el C básico de medio de cultivo. Entonces, simplemente lo que hacemos es un inóculo central en cada uno de estos medios de cultivo y sembramos los dos caldos de enriquecimiento que corresponden a un coprocultivo. Es importante tener en consideración que cuando se realiza la inoculación de la muestra en los medios de cultivo, que no es más que hacer el trazo central en el medio de cultivo, con el hisopo directamente que viene en el medio de transporte, o un hisopo que yo impregné en las heces que están en la cajita, debo hacerlo en estricto orden, del medio más selectivo al medio menos selectivo, como lo indica acá la flecha. O sea, la inoculación, yo hago el inóculo acá, 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 acá y acá. O sea, solo el trazo central. Todavía no voy a rayar el medio de cultivo. Entonces, con el hisopo, yo simplemente hago el trazo central de todos los medios de cultivo en esta dirección, del más selectivo al menos selectivo. Una vez realizada la inoculación, ya todos los medios tienen su trazo central.
es que voy a proceder a hacer el rayado de la placa. O sea, coprocultivo generalmente el rayado de la placa, la siembra de la placa, se hace mediante la técnica de los cuadrantes para facilitar el aislamiento de la gran cantidad de microorganismos que forman parte de la flora normal intestinal. Entonces, mientras que la inoculación lo hice del medio más selectivo al menos selectivo, el rayado o siembra lo voy a hacer del medio menos selectivo al más selectivo, en la dirección como pueden observar acá que tiene la flecha. Por lo tanto, yo rayo primero el agar nutritivo, después el McConkey, el SCA, el XLD, SCA, data y por último el TCBS. Esto se hace con el fin de evitar arrastrar los inhibidores de los diferentes medios de cultivo a un medio basal, como por ejemplo el agar nutritivo no tiene inhibidores. El McConkey tiene un inhibidor que es el cristal violeta y las sales biliares, que también lo contiene el resto de los medios de cultivo. Por lo tanto, voy pasando del medio menos selectivo al medio mucho más selectivo, que es el que tiene la mayor cantidad de inhibidores, para evitar, como les mencioné, el arrastre de los inhibidores de un medio a otro. Una vez sembrado e incubado todo el C de placa para un coprocultivo y los caldos, las placas se incuban y los caldos también. La diferencia es que las placas son de 18 a 24 horas, o sea, van hasta el otro día. Mientras que los caldos de enriquecimiento, la incubación es solo de 6 a 12 horas. Por lo tanto, si yo siembro los caldos de inoculación en la mañana, aproximadamente a las 3, las 4 de la tarde, ya tengo que hacer el subcultivo de esos caldos o el repique de esos caldos. El caldo selenito F se debe sembrar en SCA, XLD y McConkey, mientras que el agua pectonada alcalina se debe sembrar en las placas de TCBS y agar nutritivo. O sea, el subcultivo o repique de estos caldos se debe hacer a estos medios de cultivo.